Universidad Politécnica Salesiana. Apreciadas y apreciados estudiantes, es un gusto empezar el módulo correspondiente al Sistema Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, abreviado SNPOT. Mi nombre es Aquiles Herbas Parra, totalmente al servicio para que podamos compartir alguna información sistematizada de lo que significa los sistemas de planificación, por supuesto enfocados al orden público, a la dimensión pública de la vida y conforme a los mismos en qué medida el territorio puede ir coparticipando de los sistemas de planificación. Dicho esto, tenemos que comprender una idea central. Si bien la planificación ecuatoriana en el modelo del Estado ecuatoriano, que ahora nace de la Constitución de la República del año 2008, tiene una estructura que es claramente analizable, tenemos que decir que desde los años 50 del siglo XX, es decir, del siglo anterior, apenas empezaron a aparecer los primeros bocetos de esa planificación. En los años 50, después vino, como ustedes conocen, 2 o 3 periodos importantes de la historia republicana. Antes de los años 50, antes del periodo de las juntas militares y la dictadura, hubieron sistemas de intentos de planificación, particularmente en la época denominada populista, el velasquismo. En los años 70, con las dictaduras, algunos intentos también similares. En el retorno a la democracia se vuelve a abordar este tema y no es sino hasta la Constitución de 1998 que se plantean ciertos instrumentos. A pesar de que había instituciones previas, en la del 98 se habla de ciertos instrumentos. Y en la del 2008 se ordena 2 modelos de planificación que vamos a exponerlos más adelante. ¿Pero a qué me quiero referir? El país en inicios del siglo XXI El país, en inicios del siglo XXI, después de la Constitución del 98, por primera vez empieza a trabajar planes propiamente dichos, ¿sí? Y el sistema de planificación empieza a tratar de tener una estructura. Como vuelvo a insistir, esto ve la luz con más claridad en el año 2008. ¿Qué tipos de planificación existen? De manera muy sucinta. Hay 3 niveles de planificación o tipos de planificación. La primera es la planificación, como pueden ver en la tabla que nos acompaña en este momento, la denominada planificación de corto plazo, que está prácticamente pensada para un periodo de un año, 365 días. Este tipo de planificación es muy famoso, no solo en el ámbito público, sino también en el privado, con los famosos y conocidos POAs, planes operativos anuales, ¿no? Se practican, ya no son novedosos y se vienen instrumentando desde hace prácticamente 25 años en nuestro país, como vuelvo a insistir, tanto en el ámbito público como en el privado. El siguiente nivel en términos de tipo de planificación asociada a su temporalidad y el objetivo que persigue es la planificación, como pueden ver en la tabla, de mediano plazo, ¿no? En la doctrina existen varios tiempos para el mediano plazo, pueden ser de 4, 3, 5 años, en algunos casos a veces se intenta un poco más, pero en el caso ecuatoriano, con la constitución ya anunciada del 2008, estamos hablando de planificaciones que duran 4 años, que están asociadas además a la duración de los periodos de gobierno de los diversos niveles de gobierno existentes. La planificación más famosa en la Constitución de Montecristi en este sentido es el PND, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a tipificar en qué norma se encuentra más adelante, pero es la planificación que va a cubrir todo el territorio nacional. Esta planificación, insisto, dura 4 años. Puede ser actualizado o incluso renovada por completo según la posición y decisión de cada uno de los gobiernos que van transitando en estos periodos. En otros niveles de gobierno que vendrían a ser infranacionales, subnacionales, sean estos regionales, provinciales, cantonales o incluso parroquiales, en común todos locales, tenemos el sistema de planificación denominado PDOTs. Para el caso de este curso que se sitúa en la dimensión de Quito, aumentamos una pequeña sigla que es la M, Plan Metropolitano. Los PDOTs o Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que además tienen por obligación una especie de guagua llamado PUGS, PUGS, Plan de Uso y Gestión del Suelo,
también tienen efectivamente una duración de 4 años con las mismas reglas que me refería hace un momento, en virtud de la decisión del gobierno local nuevo de o actualizarlo o renovarlo completamente. Y finalmente, el tercer tipo de planificación son las planificaciones de largo plazo, ¿no? Las de más de 10 años. Pueden ser de 8, 7, 12 según la doctrina y el país. Nosotros hemos preferido optar por este dato de 10 años como para tener un valor medio. El Ecuador no tiene obligación de hacer planificación de largo plazo y esa es una debilidad, ¿no? Toda sociedad que pueda mantener un sistema estable de planificación que después guíe su inversión pública y después plantee indicadores de medición concreta, metas, objetivos trazables, necesita y requiere comprender que la mayoría de sus problemas sociales, o al menos los más graves, no se van a resolver en el mediano plazo y por lo tanto requieren prever estrategias hacia el largo plazo. Por el momento, la Constitución de la República no establece una obligación y me parece que es una cuestión que se debería discutir socialmente para seguir avanzando. En ese sentido, ¿cuál es el marco normativo de lo dicho? El artículo 279, que habla del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, dispone la planificación para el desarrollo. La Constitución y el modelo constitucional nuestro plantea la relación entre desarrollo y planificación como una relación indisoluble. Este sistema está conformado por algo que textualmente se manda a crear, llamado el Consejo Nacional de Planificación, que integrará a todos los niveles de gobierno. La idea es que los PDOTs y el Plan Nacional de Desarrollo no tengan elaboración independiente completa. Vamos a decirlo con claridad. Tienen autonomía, pero tienen que atarse en una mirada común. Esa mirada común efectivamente se concentra en este Consejo Nacional de Planificación que los integra, ¿no? Pero además, no solo a nivel de quienes gobiernan, sino sobre todo de la participación ciudadana, a la cual nos referiremos con muchos detalles más adelante. ¿Qué objetivo tiene este consejo? Dictar lineamientos, políticas que orienten al sistema y finalmente aprobar la propuesta que presente la cartera de Estado respectiva del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Será presidido por el presidente o presidenta de la República y efectivamente también tiene subconsejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados. De la misma manera pueden ver que citamos el 280 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se define el Plan Nacional de Desarrollo, un instrumento en el que se sujetan políticas, programas, proyectos públicos, la programación y ejecución de los presupuestos del Estado. A partir de este plan se tiene que planificar de qué manera se va a dar la inversión pública. Planificación e inversión pública son dos primos indisolubles, voy a volver a utilizar esta palabra. Y por lo tanto, la asignación de recursos públicos y la coordinación de competencias entre los varios actores del Estado va gobernada, va dirigida, va establecida a través de directrices del Plan Nacional de Desarrollo. Cito dos artículos más que les van a ser muy útiles, que es el artículo 8 de la ley, del reglamento a la ley de ordenamiento y organización del territorio y gestión del suelo. Es unas siglas inmensas, como se pueden fijar aquí en la tabla. En este caso, este artículo plantea la obligación de la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Usted puede renovar completamente un plan o actualizarlo, pero en ningún caso se puede quedar exactamente con el mismo, ¿no? Cada 4 años tiene que actualizarse. Y el 46, que abre uno de los elementos más importantes de nuestra discusión, la obligación, el 46 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que plantea la obligatoriedad de los sistemas de participación. Entonces, por lo tanto, preguntas generadoras. A partir de este breve video que les pueda dar una orientación. ¿Por qué las personas y la participación son lo más importante en la planificación? ¿Cómo mirar al territorio? ¿Qué cambiaría en las entidades públicas si los resultados de participación fuesen reales? Elementos muy concretos. En nuestro sistema buscamos que haya un desarrollo común. ¿Sí? Esta es una demanda de los pueblos de hace mucho tiempo. Y para que ese desarrollo sea común, la planificación no puede excluir dos grandes realidades. Primero, que hay 3 dimensiones de nuestro tipo de sociedad. Una dimensión pública, una dimensión comunitaria y una dimensión privada. Si se niega una de estas dimensiones, no tenemos legítima participación o legítimo cumplimiento de participación. 3 sujetos de derechos: personas, colectivos y naturaleza. Si no se cubren los 3 sujetos de derecho, no tenemos el nivel de participación que deseamos. Y por lo tanto, la planificación y el ordenamiento y la mirada al territorio tiene que ir en ese sentido. Nosotros lo llamamos de una forma muy concreta, ¿sí? ¿En qué medida los de abajo
tienen condiciones para decirle a aquel que está arriba en la estructura de gobierno lo que se debe hacer y que eso sea mandatorio. Según nuestro ordenamiento jurídico, esto es completamente viable, una participación de tipo activa, siempre y cuando esos niveles de gobierno comprendan que el gobierno está dado sobre el territorio, con el territorio, para el territorio. Y para que eso suceda, los sujetos del territorio, personas, colectivos e incluso naturaleza, tienen que tener una voz que no sea solo voz, sino sea también incidencia real, es decir, una voz con poder. Muy brevemente, miremos el territorio. Esta es una pequeña imagen del Distrito Metropolitano de Quito, hecho en Google Maps. Tiene fama Quito de tener una forma de un puma. Entonces esta idea del puma y esta idea del territorio, que no se centra solamente en pequeños espacios, efectivamente tiene una potencia que hay que gestionar. Este puma, aquí en estas 4 improntas que estamos planteando muy brevemente, es un puma que va a seguir creciendo. Es un territorio que no está enfocado solamente en los tradicionales centros, sino que tiene despliegues hacia lo que mal llamamos periferias. Mal llamamos porque son espacios territoriales donde se gesta vida de muchas formas. En la imagen 1 tiene las tendencias de crecimiento de Quito, en la imagen 2 algo que le está cambiando la vida a Quito, que es los puntos de las paradas del metro. Es determinante un sistema de movilidad como el metro para el cambio de las dinámicas de Quito. En la imagen 3 una idea que en el curso lo vamos a hablar con mucho más detalle, que es efectivamente las posibilidades de zona de especialización, ¿no? Para mi criterio muy personal, un lugar como Quito, un país como Ecuador y Latinoamérica, tiene que aprovechar sus potenciales agroalimentarios, su potencia turística, ¿sí? Gestionar su territorio en términos turísticos, su potencia de economía cultural o economía creativa y finalmente su capacidad logística, es decir, la interconexión y servicios que se requieren para dinamizar los 3 elementos anteriores. Entonces hay que pensar el territorio desde aquellas fuerzas que los sujetos tienen en ese territorio y comprender, como ven en la última imagen, que no hay un solo centro en los territorios, hay múltiples centralidades y microcentralidades que pueden provocar espirales de vida en la idea del desarrollo. Entonces, por lo tanto, dicho todo esto, ¿cómo tenemos que ver un territorio? A mí me gusta mucho esta imagen porque es una imagen que realmente dimensiona la amplitud del territorio del DMQ. Ya ni siquiera podemos ver solo al puma. Este es un escalado de todos los barrios de Quito. Después podríamos hacer además con colores los de comunas, los de parroquias y tener algún sistema complejo, un bonito etos barroco allí, ¿no? Una demostración de lo abigarrada que es esta sociedad. En efecto, como todas las ciudades latinoamericanas, se concentra y mientras más chiquito es el barrio, más gente tiene, va abriéndose a los lados, menos gente se ha ido quedando por la densidad del movimiento poblacional de la movilidad. Empero de ello, lo que importa en esto es comprender la escala integral del territorio, ¿no? Barrios, parroquias, comunes. En esos territorios vive gente, pero vive gente que no tiene poder. En esos territorios vive gente que está organizada en colectivos, en comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, barrios, diversos niveles de organización, y esas estructuras no tienen poder. Y finalmente vive una naturaleza a la cual también la hemos despojado de ese poder. Esos 3 sujetos, que les denominaremos por el momento los de abajo, para una efectiva planificación pública, PDOTs, Plan Nacional de Desarrollo y otros instrumentos que van surgiendo en diversas áreas y elementos sectoriales, requieren urgentemente que la participación se convierta en un ejercicio de participación activa, es decir, un ejercicio de poder. Jurisdicción, ¿no? Jurisdictio, poder en el territorio. Que quienes viven en el territorio tengan el poder y ese poder sea reconocido por los niveles de gobierno, primero para llevarlo al nivel de la planificación pública y segundo, para efectivamente que esa planificación pública oriente la inversión pública. Ojalá, vuelvo a retomar una idea del inicio, con una mirada a largo plazo para que la inversión pública pueda permitirnos resolver los grandes problemas que tienen los territorios locales y los grandes problemas que tiene el país y, por qué no decirlo, el sueño, una quimera, una esperanza, esta gran región latinoamericana que merece ya salir de mucho tiempo de resistencia y efectivamente sufrimiento. Dicho todo esto, bienvenidos a este módulo. Esperamos que puedan disfrutar plenamente el Sistema Nacional de Planificación Pública, que puedan disfrutar lo que es la posibilidad de gestar otro tipo de modelo y para nosotros como Universidad Politécnica Salesiana pues podamos sentir que cumplimos nuestra sagrada misión, que es vincularnos con la colectividad. Bienvenidos y bienvenidas.
Más que formar profesionales, transformamos vidas.